Buenas, reciban un cordial saludo de la firma Carvajal Abogados y Asociados. El día de hoy nos convoca un tema muy interesante, fue la sentencia publicada por la Corte Constitucional, la sentencia 388 de 2020, la cual fue pues publicada por todas las plataformas de la Corte, la página de internet, sus redes sociales, donde pues le da publicidad a dicha sentencia, donde el tema que se trató, el tema que acogieron fue la estabilidad laboral reforzada sobre la madre cabeza de familia en el contrato de prestación de servicios. En realidad, pues más adelante vamos a ver que fue un contrato de realidad, pero hoy vamos a explicar dicho contenido de la sentencia. Me presento, mi nombre es Pablo Carvajal Abogado, conciliador en Derecho de la Universidad de Medellín, especialista en Derecho Penal de esta misma casa de estudios, especialista en Derecho Laboral de la Universidad Externado de Colombia, asesor empresarial, abogado litigante, docente catedrático y también panelista de programas radiales. Recuerden que estos programas se están transmitiendo por la página de Conversión Digital, la página de Conversión Digital, y va en vivo, en este momento va en vivo por diferentes plataformas de redes sociales, por YouTube, Facebook, y también se retransmite los programas por Munera Isman los domingos a las 10 de la mañana, Munera Isman a las 10 de la mañana, y Ondas de la Montaña. Ondas de la Montaña a las 8 de la mañana, para que pues estén pendientes del programa, un programa pues simple, sencillo, pero que tiene como finalidad educar un poquito a toda la teleaudiencia en diferentes temas, en este caso un poquito de derecho laboral o derecho del trabajo, y hemos abarcado diferentes temas también en el ámbito de seguridad social, UGPP, entre otros. Entonces, la invitación es para que sigan viendo y escuchando el programa. Recuerden también que el programa, una vez sale al aire, pues a los días siguientes lo pueden visualizar también en las plataformas de Carvajal Abogados y Asociados, la red de la firma Carvajal Abogados y Asociados, por Instagram, por Facebook, y especialmente se suben los programas al canal de YouTube. Entonces, al que, al que le interese por los temas, pues pueden buscar también en las plataformas digitales, en las redes sociales, no solo de Conversión Digital, no solo en la radio, sino también en las redes de Carvajal Abogados y Asociados, especialmente YouTube, y pues eh, hacerles una invitación a que si les gusta el contenido, si quieren seguir como eh, viendo algunos aspectos importantes en materia de derecho laboral y seguridad social y otros aspectos, pues nos sigan y se suscriban al canal de YouTube, se suscriban, que eso nos puede ayudar a nosotros a, nos puede ayudar a montar más contenido para que ustedes estén muy pendientes. Ahora, el tema que nos ocupa, la sentencia 388 del 2020. 388 del 2020, la cual fue expedida por la Corte Constitucional el 03 de septiembre del año en curso. Es una sentencia nueva que toca algunos aspectos muy importantes que se viven en el día a día de todas las personas. En el día a día de todas las personas, el cual lo vamos a explicar a continuación. El tema entonces es la estabilidad laboral reforzada en la madre cabeza de familia, en un análisis que se hizo de un contrato de prestación de servicios, que la corte a final de la sentencia pues determina que se simuló este contrato y que correspondía a un verdadero contrato laboral, contrato de trabajo. Ahora bien, para entrar en materia, pues tengo que decir las partes
estuvieron, que estaban en disputa en esta sentencia o en este litigio, en este pleito. La accionante era una señora llamada Lucy Caicedo, y presentó acción de tutela en contra del Hospital Comunal Las Malvinas. Es un hospital, pero es una empresa social del Estado. Los hospitales pues, se acostumbran mucho a realizar sus contrataciones bajo la figura de contrato de prestación de servicios. Gran parte del personal de los hospitales realizan su contratación a su personal bajo la figura de contrato de prestación de servicios. Ahora bien, en la gran mayoría de casos, pues es evidente que esta figura no es legal, que esta figura en muchas ocasiones se utiliza de manera errónea o se utiliza de manera inteligente por las empresas o por el contratante para defraudar a los trabajadores o a los contratistas del pago de algunos derechos que tienen los trabajadores. Es decir, se utiliza para evadir la norma. Según el Acuerdo 025 de 1996, las S, o la empresa social del Estado, tiene como objeto brindar los servicios de salud a cargo del Estado, como parte del servicio público de seguridad social en el primer nivel de atención. Ahora, los temas que vamos a abarcar o los conceptos que vamos a abarcar son conceptos básicos, conceptos sencillos, conceptos generales, porque recordemos que este programa va dedicado a todo tipo de personas, es decir, no es un programa que tenga como un enfoque definido particular a cierto sector poblacional, sino que es un programa que se realiza para todos, para que todos puedan entender y todos puedan aprender un poquito de conceptos básicos de la norma, conceptos básicos del derecho. Obviamente, cada situación que tengan las personas, cada situación particular, pues puede que nos varíe en ciertos aspectos los conceptos, por eso es importante que las personas que andan viendo o escuchando el programa o este tipo de programas, pues no se queden con simplemente lo que se menciona acá, sino que si tienen algún caso en particular, pues el consejo que se les da es que se asesoren bien, que se asesoren de una persona capacitada y pues si es posible que sea especialista en el tema que se trata, pues para que ustedes lo orienten y le den un concepto más profesional y más pormenorizado de su caso. Ahora, antes de denunciar los conceptos propios de la sentencia y el litigio presentado entre la señora Lucy Caicedo y el Hospital Comunal Las Malvinas, pues hay que decir algo muy básico para toda la teleaudiencia, es que los fallos de la Corte Constitucional, que son fallos muy importantes, o sea, la Corte Constitucional cumple una función demasiado importante en nuestro país, porque la Corte Constitucional crea una jurisprudencia y un precedente. ¿Qué quiere decir una jurisprudencia y un precedente? Que son, en palabras sencillas, que son fallos tan importantes, fallos tan relevantes, y el estudio de la materia es tan esencial para la vida cotidiana, para el ser humano, que esta Corte se encarga de analizar los derechos constitucionales, es decir, algunos no, los derechos fundamentales de todo ser humano. Entonces, cuando la Corte falla es porque crea un concepto demasiado relevante y los demás jueces de la República deben tener un respeto por los fallos creados por la Corte Constitucional y deben de seguir fallando a las posturas
que tiene la Corte Constitucional por ser el órgano de mayor jerarquía, el que interpreta los derechos constitucionales del país. Esto en palabras sencillas. Ahora bien, como yo sé que los programas también lo ven abogados y estudiantes de derecho, litigantes, docentes, pues tenemos que decirle a la gente y a todo el que esté viendo el programa que en muchas ocasiones la postura de la Corte Constitucional no es la misma postura de la Corte Suprema de Justicia. Entonces, por lo tanto, hay casos que pueden resolverse, hay casos similares que pueden resolverse de distintas maneras dependiendo de la jurisdicción donde yo esté interesado en acudir o donde esté el pleito, pues no es lo mismo una demanda ordinaria o una acción de tutela, porque puede llegar a resolverse de manera distinta dependiendo de la postura del juez. Esto es importante que la gente lo entienda, porque en muchos programas, digamos en la radio, puede que se mencione algo y la gente puede que tenga un caso similar y diga, pero porque me fallaron distinto o esto no es así, es mentira, no. Es importante entonces asesorarse bien y buscar un buen abogado. Para eso entonces estamos a disposición en los programas radiales, tanto en las plataformas digitales como en la plataforma radial, para que ustedes puedan aprender un poquito el tema. Ahora, retomando lo que estábamos exponiendo, tenemos que la señora Lucy Caicedo Chalá presentó una acción de tutela en contra del Hospital Comunal Las Malvinas. ¿Y qué pasó? Pues la señora dice que se le vulneraron algunos derechos fundamentales. Entonces ella argumenta que se le vulnera el derecho al trabajo, el derecho al debido proceso, el derecho a la dignidad humana, el derecho a la vida, el derecho al mínimo vital, que es un derecho muy importante y que ha tenido un gran desarrollo jurisprudencial por la Corte Constitucional. Ella argumenta también que se le vulneró su estabilidad laboral reforzada por salud y su estabilidad laboral reforzada por ser madre cabeza de familia. Entonces esto se sustentó en una situación fáctica, es decir, unos hechos los cuales se argumentan pues en la acción de tutela, y pues básicamente el resumen de los hechos fue que la accionante pues tenía 45 años de edad. En una declaración, bueno, aclarar obviamente que el que quiera profundizar más sobre el tema pues debe leerse la sentencia, porque aquí damos aspectos relevantes y explicamos lo sucedido con la postura de la Corte, con el estudio, pero no abarcamos todo el contenido de la sentencia, sino una breve síntesis. Entonces, teniendo en cuenta los hechos, fueron que la accionante, tenía 45 años de edad, había realizado una declaración extrajuicio, es decir, extraproceso, donde afirmó varias circunstancias. Se afirmaba que era soltera, que en este momento no tenía una unión marital, o en su momento no tenía una unión marital de hecho, es decir, no tenía una sociedad patrimonial vigente tampoco, y por lo tanto dice el accionante que era madre cabeza de familia. Era madre cabeza de familia de 3 hijos, y además argumenta también la accionante, la señora Lucy Caicedo, que estos hijos dependían económicamente de ella, es decir, que ella tenía el sustento de los 3 hijos. Tenía 3 hijos a cargo, tenía 3 hijos, uno llamado Camilo, el cual sufrió una lesión permanente por accidente de tránsito, el cual le dejó secuelas muy graves, secuelas que dentro de esta sentencia se determina que le impiden trabajar. También dejó otro hijo llamado Brian, el cual en este momento, o en su momento pues del estudio de la sentencia, se determinó que estaba estudiando en la Universidad de la Amazonía,
que tenía 21 años, y tenía por último un hijo llamado Alejandro, el cual tenía apenas 15 años y estaba cursando la básica secundaria. Ella argumenta que fue madre cabeza de familia y así en el proceso de la acción de tutela, en todo el trámite de la acción de tutela, pues se demuestra y queda evidenciado. Ahora, la situación particular con la empresa, es decir, con el contratante, que no es una empresa, es el contratante, el Hospital Comunal Las Malvinas, una S, pues ella tenía la función de ser auxiliar de enfermería, Recordemos que, o recordemos no, pues para tener como una postura o un concepto propio de quien en este momento está hablando, pues las funciones, y también lo evalúa la Corte Constitucional, las funciones, y el Consejo de Estado inclusive también lo ha evaluado en varios pronunciamientos. Pero las funciones de un auxiliar de enfermería son funciones que dependen plenamente del hospital. Es decir, si bien, como ya hemos hablado, pues aquí se discutía un contrato de prestación de servicios, pues de entrada tenemos que decir que las funciones de auxiliar de enfermería pues son funciones que dependen exclusivamente de un médico o de un hospital, dependiendo del caso, y que más adelante esto va a ser muy relevante para determinar por qué la Corte Constitucional falla y se le reconoce el beneficio al accionante. Ahora, en particular se tuvo con el hospital 20 contratos diferentes, es decir, 20 diferentes vinculaciones que sucedieron con una antigüedad más o menos de 6 años. La mayoría de contratos fueron suscritos bajo la figura de prestación de servicios, y estos, la gran mayoría, sin interrupción. El que más tiempo estuvo interrumpido, por así decirlo, fue un contrato más o menos como de 1 mes y 15 días, pero la mayoría de contratos eran de prestación de servicios y sin interrupción, es decir, que se contrataba a la señora y pasaba, le terminaban un contrato, pasaba 1, 2 o 3 días y le hacían otro nuevo contrato y para las mismas funciones y sobre las mismas condiciones contractuales. Inclusive se logra evidenciar en el expediente que había ocasiones donde la empresa le termina el contrato y ese mismo día le suscribía otro contrato. Aspectos relevantes dentro de este proceso fue unos aspectos de salud y unos aspectos que la accionante quiso argumentar mediante obviamente su aforado judicial, que ella era sujeto de estabilidad laboral reportada. En esto pues se evidencian algunos aspectos de la historia clínica, algunos reportes de la ARL, y en ese proceso, en este proceso pues hay 2 reportes de la ARL, uno antes de la contratación, uno después de la contratación, donde ella estaba montada en un caballo, se cae el caballo, sufre un accidente cumpliendo algunas funciones para el hospital, el cual ese accidente pues le generó varias secuelas en varias partes del cuerpo. Entonces se presentan algunas circunstancias médicas, algunas incapacidades, también se presentó consulta con médicos tratantes de la parte mental. Inclusive hubo un tema ahí que se discutía porque también la accionante, la tutelante, pues en cierto momento de su labor se sentía como acosada laboralmente, porque decía que el jefe o el coordinador pues, donde ella estaba en ese hospital, pues como que por sus cuestiones, sus patologías,
sentía acoso y que ciertas, eh, ciertas cosas, ciertas palabras, ciertas acciones, inclusive por allá se menciona que en un momento le dieron al accionante que renunciara, pues ella se sentía acosada y, y esto pues le ocasionó una psicoterapia individual por psicología inclusive. Ahora bien, dentro del proceso, si bien ella tuvo algunas incapacidades, pues la etapa probatoria en ciertos momentos y en ciertas circunstancias, pues se determina que a la hora de la verdad, pues la estudiante tenía plena actitud para trabajar, es decir, habían certificados de actitud laboral de ingreso y después se manifiesta que la accionante era apta para trabajar con patologías que desconocían su capacidad laboral. Ahora, ¿qué pasó? Teniendo estas circunstancias anteriormente mencionadas en cuenta, donde el accionante sufría algunas patologías de salud y se había expuesto que ella era madre, cabeza de familia, como lo acabamos de mencionar, y que también poseía un contrato de prestación de servicios, pues el hospital le finaliza el contrato de prestación de servicios. El hospital le finaliza el contrato de prestación de servicios por cumplimiento del tiempo pactado, del término pactado. Se lo finaliza por voluntad del hospital porque se finalizó el término de contractual, el término contractual el cual se había estipulado. Entonces, teniendo en cuenta estas dos circunstancias, pues la actora no conforme con la situación y con la decisión del hospital, pues va, se asesora, me imagino yo, se asesora en cafetada y un abogado, le cuenta su situación de salud, su situación de ser madre cabeza de familia y pues me imagino que el abogado le propuso contar con él, abogado o abogada, contar con él para buscar una protección constitucional vía acción de tutela. Entonces, se presenta la acción de tutela, y se solicita el reintegro laboral y las asignaciones salariales dejadas de percibir desde el momento de la terminación del contrato. Obviamente esto en unas teorías que ha estipulado la Corte Constitucional y entonces por ello se solicita. Ahora, en esa disputa, el hospital en su contestación de la acción de tutela argumenta que no está de acuerdo con la postura del accionante por varias circunstancias o algunos aspectos importantes para mencionarlos acá. Dice el hospital que no necesitó más de la contratación y que por eso lo despide. Por eso despide que en la gran mayoría de las veces, la gran mayoría de las circunstancias es totalmente válido dependiendo de las condiciones contractuales y dependiendo de la realidad de las formalidades, por eso va a depender de cada caso, pero en ocasiones se permite dar por terminados los contratos por término pactado. Obviamente hay que evaluar muchas circunstancias, por ejemplo los sujetos o las condiciones contractuales. En este caso pues todavía no estaba claro qué iba a suceder y por eso pues llegó hasta la última instancia que es la Corte Constitucional. También argumenta el hospital que los certificados de actitud laboral que tenían pues en las manos de ellos se indicaba en varias partes que la condición de salud de la accionante era apta para laborar, entonces que no existió una discriminación. También dice el hospital que era un contrato de prestación de servicios el utilizado y pues por la naturaleza jurídica de la empresa social del Estado, pues
factible o le permite contratar personas naturales, pues que el contrato de prestación de servicios será permitido. Entonces, el hospital pues argumenta varias circunstancias, realiza una defensa de esa acción de tutela y, arma su teoría del caso. Ahora, hay dos aspectos muy importantes que el hospital en su contestación de esa acción de tutela toca. Dos aspectos muy importantes y me parecen a mí que fueron muy relevantes para que la Corte Constitucional, a lo último, pues cuando evidenció este proceso, cuando hizo su estudio, fallara. Uno de los aspectos importantes fue que el hospital dentro del proceso advierte que entre esta institución y el Ministerio del Trabajo se encontraba un trámite, un proceso de formalización laboral. Esto, en palabras muy simples y en palabras sencillas, es una oportunidad que brinda el Ministerio del Trabajo para que los contratantes utilizan otras figuras contractuales que no sean las reguladas por el Código Sustantivo del Trabajo, la que regula la materia, las relaciones laborales o el derecho de trabajo, sino otras figuras diferentes, las estipuladas en el Código Sustantivo del Trabajo, que fueron utilizados o que son utilizadas por los contratantes, pero de manera errónea. Pues el Ministerio del Trabajo le da una oportunidad de que se haga una formalización laboral en esas entidades, en esas empresas, para evitar algunas consecuencias jurídicas y, por ejemplo, algunas sanciones. Y entonces les da la oportunidad de que la empresa se revise o la entidad se revise y pues haga la contratación adecuada y que corresponde en el interior de su empresa o de su entidad. Y esto fue un aspecto muy importante porque el hospital en donde trabajaba la accionante menciona esto dentro del proceso, y esto fue muy importante cuando se realiza la revisión de la Corte, porque fue como la Corte lo interpreta de la manera de que el hospital pues en cierta parte admitía que la figura de contrato de prestación de servicios estaba mal utilizada. Y el segundo aspecto dice: el hospital que no le constaban los hechos abusivos sobre ser madre cabeza de familia y según la jurisprudencia constitucional decían ellos que no cumple los criterios para tener estabilidad laboral reportada. Entonces la accionante presenta su acción de tutela y esto es repartida a un juzgado segundo penal municipal de Florencia, Caquetá. Por ejemplo, los hechos fueron en Florencia, Caquetá, el 5 de agosto de 2019, repartida a ese juzgado. Aquí es importante aclararle a la gente, más que todo a la gente que no ha tenido mucho contacto con el derecho, es importante aclararle a la gente que todos los jueces de la República tienen un deber constitucional, tienen un garante de cumplir, son garantes de cumplir la Constitución y los derechos fundamentales de la persona. Entonces, cuando se presenta acción de tutela, si bien pueden que se discutan dentro del proceso derechos laborales o derechos de la seguridad social, pues esto perfectamente puede ser resuelto, dicho litigio, por un juez que no sea especialista en este caso, pues en un tema tan importante en derecho laboral y seguridad social, porque fue resuelto por un juez penal, por esa garantía que tienen todos los jueces de ser garantes y que sean un instrumento para que se cumpla los postulados constitucionales que tenemos en Colombia. Ahora, cuando el proceso fue repartido ante el juzgado penal municipal de Florencia, Caquetá, este juez no ampara los derechos fundamentales del accionar. El fundamento del juez dice que las protecciones de la accionante
debían ser analizadas por la jurisdicción ordinaria. En este caso, pues había que acudir a los ámbitos de jurisdicción que traen los códigos procesales, y decía el juez segundo penal municipal que la jurisdicción ordinaria es más oportuna y eficaz para la protección de los derechos que se reclaman. Esto, para explicarlo en palabras sencillas y para que la gente no lo entienda, para que la gente comprenda, pues la acción de tutela tampoco es un mecanismo que puede ser mal utilizado. Pues muchas personas simplemente, o muchos abogados siempre recomiendan la acción de tutela, y no siempre es el mecanismo idóneo y eficaz para perseguir o para reclamar o para que la persona a la cual se le vulneraron algunos derechos pues pueda como acudir a la vía judicial para que se le proteja. No siempre la acción de tutela es el mecanismo más idóneo, y pues la ley dice que esta no puede ser mal utilizada, sino que hay unos mecanismos más eficaces y idóneos para perseguir algunos derechos. Entonces, eso fue lo que básicamente dijo el juez segundo penal municipal en su primera revisión de este caso, y dice que hay un mecanismo más idóneo para que el accionante persiguiera la protección de sus derechos. Sin embargo, ella no acorde con la postura del juez segundo penal municipal, presenta un escrito de impugnación, es decirle a ese juez: no estoy de acuerdo, para que lo revise su superior jerárquico, es decir, el juez de mayor jerarquía o el juez en un orden que le sigue, para que el juez más alto lo revise. Obviamente, perdonen el informalismo, pero es para que la gente lo entienda. Entonces, este caso va a segunda instancia, es decir, al juez de mayor jerarquía, y el juez de mayor jerarquía vuelve y niega el derecho al accionante, porque este escrito de impugnación, este escrito, llamémoslo de desacuerdo, fue presentado de manera extemporánea, es decir, la ley también castiga a las personas en muchas ocasiones porque les estipula un término para que se realicen ciertas acciones, ciertas conductas, y en este caso el accionante dejó pasar el tiempo que la ley le otorga para presentar ese escrito de impugnación o ese escrito de no acuerdo, de no estoy de acuerdo, de ese escrito de inconformismo, por así decirlo, en palabras informales, y el juez de segunda instancia niega el derecho. Es muy importante saber que en muchas ocasiones, pues cuando la acción de tutela, no la demanda, sino la acción de tutela, es revisada, digámoslo, en segunda instancia o en su escrito de impugnación por el órgano competente según el caso, pues cuando es revisada en muchas ocasiones, pues la sentencia o los efectos de ese caso paran ahí, o sea, se quedan ahí, porque para que la Corte Constitucional llegue a tomar una decisión, pues no es una regla absoluta, no hay unas reglas que siempre suceda, sino que en muchas ocasiones pues la Corte coge ciertos casos de manera aleatoria y los revisa, y ahí es donde falla. Entonces, en muchas ocasiones es suerte de que el caso suba ante la Corte Constitucional y sea decidido. Entonces, para hacer un breve resumen de lo que llevamos, pues tenemos que había un contrato de prestación de servicios, se discutía la estabilidad laboral reforzada por ser más de cabeza de familia o estabilidad laboral reforzada por salud de un contrato de prestación de servicios, donde se presentó una acción de tutela porque el hospital le terminó un contrato de prestación de servicios a una señora, a un accionante, y en primera instancia y en segunda instancia fue negado el amparo de esos derechos, es decir, los jueces que revisaron ese problema jurídico dijeron: señor accionante, pues usted no tiene la razón, y le damos como el concepto favorable al hospital. Ahora bien,
esta señora pues estuvo eh, de buenas y la sala de la Corte Constitucional, la sala de la Corte Constitucional selecciona su expediente. Selecciona su expediente, hace un análisis de por qué era procedente la acción de tutela. Eso es un test que se hace de procedencia, donde se evalúan varios aspectos, por ejemplo, que la acción de tutela se hubiese presentado de manera rápida, oportuna, en un tiempo razonable, es decir, inmediata. También se evalúa, por ejemplo, las condiciones de vulnerabilidad del accionante, los medios ordinarios, si están siendo efectivos o no, y hace un test de procedencia y dice, bueno, esta acción de tutela es procedente y por lo tanto la Corte Constitucional es competente para que sea revisada. Ahora, la Corte Constitucional, cuando acoge este caso, pues se plantea, hace un estudio de todo el expediente, de todas las circunstancias, no solo legales, sino también se tiene que estudiar las circunstancias fácticas, los hechos, lo sucedido, y se plantea una pregunta, pues que yo creo que todos aquí ya creo que la sospecha. La Corte Constitucional entonces dice, ¿será que el accionante tiene o no estabilidad laboral reforzada por salud o por ser madre cabeza de familia? En un supuesto, entre comillas, contrato de prestación de servicios. Entonces, para que la Corte Constitucional llegara a una conclusión, pues evalúan varias circunstancias y varios aspectos muy importantes que los vamos a explicar para que ustedes sepan el contenido. Lo primero que evalúa, la protección constitucional que ha tenido la estabilidad laboral reforzada en los contratos de prestación de servicios. La Corte Constitucional ya se ha venido pronunciando en diferentes fallos, donde han habido variedad de fallos, donde se ha analizado y se ha determinado que no solo la estabilidad laboral reforzada se aplica para los contratos de trabajo, sino que también se aplica para los contratos de prestación de servicios. En varias sentencias se ha determinado esta circunstancia y esto lo ha denominado la Corte Constitucional en la sentencia SU 049 de 2017. SU 049 de 2017. Esto es una sentencia de unificación, es decir, la Corte Constitucional agrupa varios casos, agrupa varias decisiones y hace una unificación de su jurisprudencia, hace una unificación de su criterio para que todos los jueces, los demás jueces y la misma Corte sigan fallando igual. En esta sentencia y en la que estamos estudiando, es decir, la 388 de 2020, se vuelve a retomar el concepto que trajo la Corte Constitucional, más que todo en la sentencia de unificación, donde mencionan la estabilidad ocupacional reforzada, es decir, no solo lo laboral, sino la ocupación. Aquí nos dice la Corte que la garantía de la estabilidad ocupacional por motivos de salud se predica de todo individuo que presente una afectación a su misma situación en particular de salud y que puede considerarse como una circunstancia que genera una debilidad manifiesta. En consecuencia, la persona puede ser discriminada por esta situación de debilidad manifiesta o de salud. Por lo tanto, si se pretende desvincular o dar por terminado un contrato en la estabilidad ocupacional reforzada, no laboral sino ocupacional, independiente de si el contrato laboral, si es un contrato laboral o un contrato de prestación de servicio o otro tipo de contrato, dice que se pretende desvincular a una persona que presenta una afectación significativa en el normal desempeño de las funciones y el contratante tiene un conocimiento de ello. Para despedir es necesario contar con la autorización de la Oficina de Trabajo, es decir, del Ministerio del Trabajo, es decir, de un inspector de trabajo. De no ser así, dicho acto jurídico se torna ineficaz, es decir, para que ese acto
sea totalmente acorde a la normativa, acorde a los estipulados de la Corte, pues se debe contar con una autorización del inspector de trabajo. Es decir, se prohíbe el despido de sujetos en situación de debilidad manifiesta por motivos de salud, creándose una restricción constitucional. Es decir, que hay despidos constitucionalmente que no son aceptados. Ahora, esa protección constitucional depende de tres elementos: que la persona realmente se encuentre en una condición de salud que le impida o dificulte significativamente el normal y adecuado desempeño de sus actividades. Esto se puede demostrar de varias formas. Segundo, que la condición de debilidad manifiesta sea conocida por el contratante en un momento previo al despido. Esto también se puede evidenciar de varias circunstancias. Por ejemplo, si se presentan síntomas que la hacen notoria, por ejemplo, si el empleador ha tramitado incapacidades médicas del supuesto trabajador, si hay indicios probatorios que evidencian que durante la ejecución del contrato el trabajador tuvo que acudir a bastantes oportunidades donde el médico. Y tercero, que no exista una justificación suficiente para la desvinculación. Es decir, de manera que haya una clara postura de que el despido no sea por una discriminación. Es decir, debe existir una justificación para que ese contrato sea culminado, sea terminado. Esto constitucionalmente se ha establecido una presunción en favor de la persona que es apartada de su oficio. Es decir, la persona que tenga una condición de debilidad manifiesta por salud, especialmente puede establecer que se presume que su despido fue por esa causa de salud, es decir, por esa causa de indefensión que tiene el sujeto que se encuentran en el pleito. Es decir, hay una presunción y por lo tanto el que tiene que desvirtuar ese despido, si fue justo, pues es el empleador o contratante. Pues a este le corresponde demostrar que el despido no se dio especialmente a esa situación particular de salud de ese trabajador o de ese contratista, por así decirlo. Ahora, es importante también advertir que los parámetros jurisprudenciales, y no solo los parámetros jurisprudenciales, sino que en nuestra propia Constitución Política de 1991 nos trae algunos principios, entre ellos el principio de primacía de la realidad sobre la forma. Si bien pues ya explicamos que la Corte Constitucional pues protege que ciertas personas con una condición de debilidad manifiesta por cuestiones de salud no pueden ser despedidas, inclusive en los contratos de prestación de servicios por su empleador, si no existe una razón justificable y un permiso del Ministerio del Trabajo y del Inspector de Trabajo, pues también tenemos que tocar algunos aspectos propios de nuestra Constitución, de la primacía de la realidad sobre la forma. Y es que nuestra Constitución nos dice, en la teoría de la primacía de la realidad sobre las formas, en muchas ocasiones los empleadores contratan ciertas condiciones o ciertas modalidades contractuales para defraudar algunos derechos, el pago de algunos derechos que le corresponden a los trabajadores. ¿Y qué nos dice la Constitución? Prima la realidad, es decir, prima la realidad de las funciones, prima la realidad de la actividad, prima la realidad de muchas circunstancias sobre el papel escrito. Entonces, en muchas ocasiones un trabajador o un contratista puede ser contratado bajo la modalidad de prestación de servicios, pero conforme a esta teoría, si se presentan los tres elementos esenciales del contrato de trabajo, así se haya pactado algo en un papel, se haya estipulado alguna circunstancia en un papel,
prima la realidad, es decir, ese papel olvídelo. Si aquí en un papel me dice contrato de prestación de servicio, pero aquí en la realidad me dice otras circunstancias que se presentan los tres elementos del contrato, los tres elementos que la accionante cumple con los tres elementos esenciales del contrato de trabajo, es decir, que se cumple con la prestación personal de su servicio, ese es uno, que se acordó una contraprestación económica para el servicio de oficio prestado, es decir, una remuneración, ese es el segundo, y que existía una continua subordinación o dependencia, pues entonces así hubiese existido un contrato de prestación de servicios. En la realidad, según esta teoría, pues lo que correspondía era un contrato de trabajo por cumplimiento de los tres elementos del contrato de trabajo. Así las cosas, pues si bien se analizó y si bien teniendo en cuenta los factores del caso, las circunstancias del caso que fueron anteriormente planteadas, pues un auxiliar de enfermería pues, depende necesariamente del médico, porque el médico es el que le ordena cómo atender a un paciente, qué debe hacer con un paciente, cuál es el tratamiento de un paciente. Pues obviamente yo soy abogado y conceptos de medicina no soy el más apropiado para en este caso exponerlos, pero se determinó que existían los tres elementos del contrato de trabajo. Ahora bien, cuando se llega al análisis que se realiza por la Corte Constitucional, si la accionante era o no madre cabeza de familia, estudian varias circunstancias y que nos deja una postura por parte de la Corte para tener en cuenta en los demás procesos judiciales que se presentan. Entonces, 4 puntos importantes para determinar cuándo se ostenta la calidad de madre cabeza de familia. El primero, que se tenga a cargo la responsabilidad de los hijos menores o otras personas incapacitadas para trabajar. El segundo, que la responsabilidad sobre esos hijos sea de carácter permanente. Tercero, que se presente una ausencia permanente o un abandono del hogar por parte del padre. Es decir, que éste se sustraiga del cumplimiento de sus obligaciones. Es decir, que éste se sustraiga del cumplimiento de sus obligaciones o que no asuma la responsabilidad que le corresponde. Es decir, que haya una ausencia verdadera y que ello obedezca un motivo verdaderamente poderoso. Y el cuarto elemento, para ser considerada madre cabeza de familia, la Corte nos dice que no exista un apoyo amplio y sustancial de ayuda de los demás miembros de la familia. Es decir, lo cual significa que la responsabilidad recae solitariamente sobre la madre para sostener ese hogar. En este caso, pues ahí en esos 4 aspectos se mencionan aspectos muy importantes que van a tener que ser evaluados, en cada caso en particular, pero que es pertinente mencionar estos 4 elementos. Ahora, la protección reforzada a la madre cabeza de familia, pues es una postura de la Corte Constitucional que se ha determinado. Entonces, al analizar todos esos aspectos, todas las pruebas aportadas en el proceso, al evidenciar todas estas condiciones que tenía en particular la accionante, se determinó lo siguiente, que resolvió entonces la Corte Constitucional. La Corte Constitucional resuelve o determina, o como lo quieran llamar en palabras informales, porque realmente eso lo explica todo el mundo, y nos dice que la accionante no tenía estabilidad laboral reforzada en salud, debido a que era apta para trabajar y que no tenía ningún problema para cumplir el normal desarrollo de sus funciones. Sin embargo, la Corte Constitucional determina que existió un contrato de realidad, es decir, un contrato real de trabajo en
la modalidad término indefinido porque se cumplieron los tres elementos esenciales del contrato, es decir, la remuneración, la prestación personal del servicio o la subordinación o dependencia, y por lo tanto ellos o la corte en su fallo pues dice y declara un contrato de trabajo. Y al analizar la estabilidad laboral reforzada por madre cabeza de familia, pues se evidencia que dicha persona pues tenía a cargo la manutención de sus hijos, tenía a cargo todo el derecho fundamental de la protección a sus hijos, es decir, tenía a cargo todo lo que le corresponde a una madre, todas las obligaciones, toda la responsabilidad que le corresponde a una madre para ocuparse de sus hijos, de sus tres hijos, o, como mencionamos en la parte inicial, dijimos que uno era incapacitado para trabajar, que el otro apenas estaba en la universidad y que el otro apenas estaba en el bachillerato, pues se logró demostrar que la accionante era madre cabeza de familia y que tenía toda la responsabilidad de manutención y que el despido pues la dejaba en una situación de vulnerabilidad y que por lo tanto pues el contratante no realizó la autorización para que se pudiese terminar dicha relación contractual, no hubo autorización del inspector de trabajo. Por lo tanto, entonces se reconoce la estabilidad laboral reforzada a la madre cabeza de familia, para que no sea despedida sin justa causa y tiene que ser con previa autorización del Ministerio del Trabajo. Pues esto en palabras sencillas, le explicamos más o menos qué fue lo que sucedió. Recuerden que estamos por Munera Isman, por Ondas de la Montaña los domingos, y que estos programas son transmitidos también por Conversión Digital, por las redes de Carvajal Abogados y Asociados, YouTube, Facebook, Instagram también se suben, y espero que haya sido de su agrado pues un poquito el contenido de la sentencia. Entonces, espero se encuentren muy bien y no se olviden suscribir al canal de YouTube, no se olviden suscribir al canal de YouTube, cualquier cosa pues estamos a la orden y a servicio para ustedes. También los teléfonos, el teléfono celular de la oficina lo pongo a disposición por si tienen alguna duda, es 310-442-3633 y esto más o menos es un breve resumen de lo sucedido. Pues recuerden que la madre cabeza de familia también tiene una estabilidad laboral reforzada, una estabilidad ocupacional reforzada dependiendo del tipo de contrato y que no puede ser despedida de manera arbitraria por empleador, sino que tiene unos requisitos y digamos, unas condiciones para que este despido sea totalmente eficaz. Entonces, muchas gracias por su atención prestada y espero que todos estén muy bien.